Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Por el momento un fin de semana tranquilo, sin demasiado movimiento, el precio lateralizando en esta zona, en torno a los 42.810. Y como veis, debido a este movimiento lateral he decidido trazar una estructura en estos niveles operativos. Considero que el soporte de la estructura son los 42.446 y luego tenemos la resistencia en los 43.240 aproximadamente, o 35, más o menos esa zona. Al final, en días anteriores comentábamos que el precio de Bitcoin reingresaba en la estructura y debido a todas las compras que hay en esta zona operativa hubo un volumen de parada que consiguió frenar ese movimiento bajista, dando inicio a este movimiento lateral. No hemos tenido por el momento tampoco ningún rebote, simplemente ha encontrado equilibrio en esta zona, que de hecho como veis encima es por encima de la zona media, de la estructura mayor, que es la estructura que tenemos en el gráfico de 4 horas, y en esta zona es donde está lateralizando. Debido a este volumen de parada, comenzó la estructura que hemos visto que no conseguía volver a alcanzar la parte alta en estos dos últimos movimientos y de hecho hace cosa de una hora, como veis, tuvo un intento de ruptura de la parte baja de la estructura, del soporte. Por el momento han entrado algunas compras a defender al precio en este nivel, de hecho como veis tenemos aquí el 0.50 de Fibonacci y en caso de consolidar este reingreso tras una sacudida a zona de mínimos, esperaríamos que atacase la resistencia de los 43.240. Esto podríamos considerarlo la muestra de fortaleza posterior a esta sacudida y en tal caso podremos evaluar un movimiento de continuación alcista si viésemos ruptura de la resistencia, test de consolidación y en el test será donde tengamos que evaluar compras, con el principal objetivo de alcanzar la parte alta de la estructura mayor, que va a ser una resistencia en este caso. Además, como veis, tenemos aquí muy cerca también el VWAP mensual, por lo que en esta zona, si se llegase a dar esta oportunidad operativa, tendríamos que evaluar el proteger la operativa o sacar algunos parciales. Sería una operativa interna buscando a ver si hay un rebote en el corto plazo para consolidar esa consolidación y luego para seguir con la operativa del gráfico de 4 horas. Eso además también nos vendría muy bien, porque en caso de tener un test sobre estos niveles, recordemos que estaríamos evaluando ventas. Precisamente por eso estamos evaluando el proteger la operativa en long si se llegase a dar una vez alcancemos esta resistencia, porque os recuerdo que anteriormente tuvimos este movimiento alcista que terminó rechazando en la estructura, además tras un rechazo muy peligroso en esta zona por encima de la resistencia que teníamos marcada en los 47.180 y también después de haber sacudido toda la zona de máximos. Y si llegamos a tener este movimiento de consolidación, lo que haremos aquí será evaluar shorts. ¿Qué objetivo tendríamos en esa situación? Pues el principal objetivo sería ver si cambia el contexto y finalmente rompe este soporte que tenemos en los 41.800, con el objetivo de alcanzar la zona del siguiente soporte, que en este caso ya es el soporte de la estructura, en los 40.267. Como veis, además en esta zona también estamos viendo bastante liquidez y hablando de liquidez vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Como veis, actualmente limpiaron hace poco toda esta zona de longs, por eso que consideramos también que esto podría ser un evento de sacudida y ahora mismo estamos viendo liquidez por parte de los short en los 43.438 y sobre todo en torno a los 44.300. Recordemos que después de este rechazo y después del reingreso estamos favoreciendo setups bajistas, hasta que el precio demuestre lo contrario y se vea un claro cambio de contexto, porque esto que vimos es bastante negativo para el precio de Bitcoin. Si nos centramos en la liquidez de 100x, vemos cómo justo se había cargado esta zona de los 42.490 y 90, vamos a decir. Se lo han llevado todo lo que había por delante y ahora mismo donde más liquidez hay es por parte de los short en los 43.130 aproximadamente. Por parte de 50x, como veis, también se han llevado la liquidez que había por parte de los long. Por parte de los short vemos bastante liquidez en los 43.450. De momento la liquidez de 25x no se la han llevado. Como veis, donde más hay es por parte de los long en los 41.359 y por parte de los short vemos un poco en los 44.257. En Bookmap veíamos compras en los 41.990, han absorbido todo este volumen de compras. También había un poco sobre los 42.100, también se lo
la han llevado. Vemos cómo entran nuevas compras en los 41.600 y 41.500 y por parte de las ventas ahora mismo no hay nada, porque como veis había un poco sobre los 43.500 y lo han terminado retirando. En el multibook seguimos viendo ventas en los 45.000, también en los 44.000 y compras a partir de los 41.000 hasta los 37.800, que de hecho en los 38.000 vemos muchas compras. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo más liquidez por parte de los short, lo que aumenta la probabilidad de que veamos ese movimiento alcista durante las próximas horas o los próximos días. Como veis tenemos aquí dos zonas con bastante liquidez. Aquí tenemos un pico importante en los 45.500. En los CVDs no vemos tampoco nada destacable, la verdad. Y en los mapas de corto plazo, como podéis observar, hay bastante liquidez por parte de los short. Tenemos aquí en los 42.795 un pico bastante importante, pero donde más liquidez hay es en torno a los 43.000 prácticamente. Tendríamos liquidez hasta los 43.380.